la noche oscura. De Mateo 20, versículo 32 hacia adelante. Al salir encontraron a un hombre de Cirené llamado Simón y le obligaron a llevar su cruz. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él después de probarlo no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron se repartieron sus vestidos echando a suertes y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él crucificaron a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera le injuriaban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándolo a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Es palabra del Señor. Decíamos que nos es necesario aprender a leer desde la fe cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Para el hombre creyente, para la mujer creyente, todo lo que nos pasa, si es que lo leemos desde la fe, en orden de nuestra salvación. Decíamos también que toda crisis externa va a originar una crisis interna. Amén. Entonces, lo importante es no tanto lo que está pasando fuera de nosotros, como aquello que está pasando dentro de nosotros. El Señor nos invita a pasar de afuera hacia adentro, no a fijarnos tanto en la tempestad de afuera, sino en la tempestad que hay dentro de nuestro corazón. Decíamos que para nosotros creyentes es importante ver nuestra relación con Dios desde esta experiencia mística de Jeremías, en donde podemos decir que somos como barro en manos del alfarero. Dios quiere, a partir de las cosas que nos están pasando, trabajar en las imperfecciones de nuestro corazón, trabajar en nuestros sentimientos, en nuestros afectos desordenados, en esos anhelos que pueden estar impidiendo que Él realice su obra en cada uno de nosotros. Amén. Decíamos a través de Hebreos capítulo 12, versículo 7, que sufrimos para corrección nuestra. El sufrimiento entonces es presentado como un medio a través del cual Dios nos corrige y por el cual somos a su misma vez instruidos. Nunca una persona que ha atravesado un problema, que ha reflexionado sobre él y que de él ha aprendido,
nunca vuelve a ser la misma persona. Los problemas que ahora acontecen en nuestra vida nos capacitan, nos facultan para que podamos enfrentar los futuros problemas. Amén. El tema de esta noche, que se llama La Noche Oscura, nos va a mostrar de alguna manera la psicología de la tentación, cómo estos momentos difíciles de nuestra vida son aprovechados por nuestro adversario, el diablo, tratando de implantar pensamientos en nuestro interior para desanimarnos, desalentarnos y para que de alguna manera ese proyecto de Dios no se concretice en nosotros. Y quisiera empezar esta reflexión centrándome en el versículo 45 del texto con el que hemos partido. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Así como en la vida natural, en nuestra vida hay un momento de amanecer, de atardecer y de oscurecer. Esto es en el orden de la naturaleza. En el orden de lo sobrenatural, en la vida espiritual, también hay un momento de amanecer, de atardecer y de oscurecer. En el orden de lo natural, son más las horas de día que las horas de noche. En la vida espiritual también sucede lo mismo. Son más las horas de luz que las horas de oscuridad. Nuestra atención entonces va a estar en esas horas de oscuridad por la que todos en algún momento vamos a atravesar. Cuando uno recién conoce a Cristo, ese es un amanecer espiritual. Como luz de mediodía, a veces así se nos revela el Señor. Oramos, inmediatamente responde. Desciende el Espíritu sobre nosotros, hay un gozo, hay una primavera espiritual. Hay momentos en el que el Señor nos lleva a atravesar la oscuridad. Por eso, si tú prestas atención a los evangelios en que se nos narran las tempestades, capítulo 4 de Marcos y capítulo 6 de Marcos, todas las tempestades que ellos atraviesan, las van a atravesar del atardecer al anochecer. Es decir, ese pasemos a la otra orilla significa atravesar la oscuridad. Entonces, es así como en lo natural, cuando nosotros tenemos luz, somos muy activos. Cuando hay luz estamos despiertos y hacemos mucha actividad. Pero cuando la noche cae, también cae el cansancio sobre nosotros. Cuando cae la noche, nos da ganas de llegar a la casa y simplemente dormir y descansar. En la vida espiritual también hay momentos en que nuestra alma se siente pesada y se nos hace dificultosa la oración y se nos hace difícil la perseverancia. Hay momentos de oscuridad en donde de pronto nos viene como un letargo espiritual, como que el enemigo trata de que estemos dormidos para que no podamos soportar ni enfrentar el momento que estemos atravesando. Entonces, ¿qué significa? Así como en el orden de lo natural, en el orden de lo sobrenatural hay que prestar atención en la noche. Tú y yo reconocemos que salen los ladrones y se agazapan en la sombra, en la oscuridad, para asaltarnos. De la misma manera, esta analogía nos sirve para poder explicar el sentido de la oscuridad en este contexto espiritual. Amén. Por eso repito, si te fijas bien, todas las tempestades que van a atravesar los discípulos la atraviesan de noche. En esos momentos de oscuridad, el diablo los aprovecha. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El adversario es aquella persona contraria a uno que se va a oponer a nosotros. Entonces, este calificativo del apóstol a Satanás es interesante entenderlo. Viento, la tempestad que estaba arreciando contra la barca impedía que ellos avanzaran. Entonces, en la vida espiritual es importante que entiendas esto. La vida espiritual se escribe en clave de esfuerzo. La vida espiritual se escribe en clave de lucha.
Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, en el versículo 12, que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué significa esto? Cuando el Señor vino, encontró oposición de parte de Satanás. Por eso Jesucristo vino a deshacer las obras de las tinieblas. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia, solo los que luchan lo van a arrebatar, no todos. Por eso es importantísimo esto. Si de nuestra parte no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay lucha, hermano, va a ser bien difícil que avancemos en lo sobrenatural. Amén. En esos momentos de oscuridad se manifiesta el poder de las tinieblas. Aquel que habita en la oscuridad, aquel que se esconde en las sombras, aprovecha esa situación, esa circunstancia para atacar. El diablo, cuando tienta a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, nos va a decir Mateo 4:11, dice que el diablo después de tentado lo deja. Pero cuando leemos ese mismo pasaje de las tentaciones en Lucas 4:13 va a decir no solo que el diablo se aleja, sino que se aleja hasta el tiempo propicio. ¿Qué significa eso? Que se retira para volver. El diablo va a aprovechar el tiempo oportuno, el tiempo favorable para volver. El diablo, hermano mío, esto quiero que lo entiendas, hoy día puede estar atacando tu vida si tú te mantienes en el Señor, firme en la fe, como dice las Escrituras a través de Santiago. Si tú te mantienes firme, te sometes a Dios, el diablo huirá. Pero siempre es importante que entendamos esto, Él se va para luego volver. Amén. Nosotros encontramos en el pasaje de las tentaciones de Jesús, capítulo 4 de Mateo y capítulo 4 de Lucas, al diablo intentando oponerse a la obra del Señor, tentándolo para que el Señor desista de continuar con su obra, para que el Señor se desanime y se rinda. Amén. Todo el ministerio del Señor va a estar marcado por estos distintos momentos en los que el diablo le tienta. En algún momento va a tener la tentación a través de Pedro, que ante el primer anuncio de su pasión el Señor, después de haberlo anunciado, Pedro le tienta diciendo: Señor, eso no te va a pasar a ti. Y es ahí que el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Van a haber varios momentos de tentación. Su misma gente en su propia patria lo rechazan. Momentos de tentación, lo quieren en algún momento proclamar como rey, y esto no era a lo que él había venido, pero las Escrituras nos van a mostrar el momento propicio, el momento oportuno para tentar fuertemente a Jesús, y ese momento va a ser la crucifixión. Tú puedes estar pasando una tribulación. Ten en fe, hermano, que el Señor luego va a hacer que superes esta situación. El diablo a veces se va para luego volver. Quiero que seas consciente de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque en Mateo capítulo 24, 42, 43, dice: velad, es decir, estén despiertos, aunque sea de noche. Acuérdate nuevamente la analogía. Hay momentos de amanecer, hay momentos de atardecer, hay momentos de oscurecer en la fe. Velad, es decir, mantente despierto, aunque sea de noche, pues porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Acá en este texto el Señor nos hace un llamamiento a mantenernos despiertos en esos momentos de oscuridad, porque en esos momentos de oscuridad el diablo, el ladrón, lo va a aprovechar para entrar en nuestra vida, para robar, matar y destruir. Amén. El texto que hemos leído, el pasaje de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nos introduce en la psicología de la tentación. Nos va a mostrar el ataque psicológico, lo que el enemigo busca implantar en nuestros pensamientos
y cómo busca inquietarnos interiormente para que desconfiemos y para que nos angustiemos en esos momentos difíciles. Dice el versículo 33 al 36 lo siguiente: llegado a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes, y quedaron sentados allí para custodiarle. El momento propicio para la vuelta del diablo será entonces la cruz del Calvario. Amén. Hermano, cuando Lucas escribe su evangelio y pone terminada la tentación, el diablo se fue para volver, esto lo pone con una intencionalidad: advertirnos que constantemente el león rugiente anda buscando a quien devorar. Amén. El momento oportuno va a ser la crucifixión del Señor. Y quisiera que prestes atención a esto. El alma nuestra pasa por dos momentos: estado de consolación y estado de desolación. Cuando estamos hablando de estado de consolación, son aquellos momentos en donde sentimos la fuerza del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la consolación de Dios, es Dios que inflama nuestra alma por amor a Él. Sentimos incluso dolor por nuestros pecados y sentimos un avivamiento de nuestra fe, de la esperanza y de la caridad, virtudes teologales. Hay una alegría interior, hay una paz y una quietud en el alma. Nos sentimos atraídos por las cosas de Dios, ganas de orar más, ganas de ir a misa, ganas de rezar el rosario, de leer las escrituras, de ayudar a los hermanos. Esto es propio de la salud espiritual. Eso es estado de consolación. Amén. Hay otro estado que se llama estado de desolación, que es todo lo contrario a la consolación. Es un estado de turbación interior, de inquietud. El alma se siente atraída hacia lo pecaminoso. El alma está inquieta, llena de tentaciones. Es fácil caer en la infidelidad al Señor. A veces el alma se puede sentir sin esperanza, abandonada, sin amor. Se siente a veces el alma como perezosa, tibia, le falta fuerza, le falta ánimo. Hay pensamientos de derrota, de desaliento. Así como la desolación es contrario a la consolación son momentos de luces de Dios. Son momentos en donde Dios nos ilumina, como dice Él: yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en tinieblas. Pero hay veces que aquel que es la luz del mundo decide esconderse, pero no fuera de nosotros, sino muy dentro de nosotros. Y es en esos momentos que entramos en oscuridad, que entramos en esta noche del alma. Jesús llega a este momento de la crucifixión, a este momento de las tentaciones en la cruz, de la misma manera como llegó al momento de la tentación del desierto. Si tú te fijas en tu Biblia, en el capítulo 3 de Mateo está el bautizo de Jesús. Y en el bautizo de Jesús se ve la efusión del Espíritu Santo y se escucha la voz del Padre que dice: he ahí mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Amén. Esa es la consolación. Luego, después de ese momento, viene la desolación, las tentaciones en el desierto. Y lo mismo va a pasar en la cruz. Antes de la crucifixión del Señor, ¿qué pasaje nos habla también de ese mismo acontecimiento parecido al bautizo? La transfiguración, en donde se manifiesta la nube de Dios, la presencia del Señor, y se escucha dentro de la nube la voz del Señor diciendo: este es mi Hijo, el predilecto, escuchadle. Después del Tabor atraviesa la cruz. Entonces quiero que mires esta dinámica. Hay momentos en nuestra vida espiritual que Dios nos consuela, nos da su amor, nos fortalece espiritualmente. Esos momentos, hermano mío, nos están preparando para las tribulaciones que van a venir. Dios sabe las tempestades que vamos a enfrentar. Quizás tú y yo no las conocemos, propio de nuestra experiencia humana. Y es en ese sentido que el Señor, anticipándose a lo que ha de venir, nos consuela, derrama su espíritu, nos fortalece interiormente.
A mi hermano, el Señor, antes de los 7 años de tribulación que me dijo que iban a venir, me dio 3 años y medio de consolación. Es como que entendía, como que me dio provisión para caminar por el desierto. Más o menos eso hace el Señor. Nos fortalece, nos consuela para luego enfrentar la tribulación. Escucha bien, ¿por qué te digo esto? Porque esos momentos de paz de tu vida, esos momentos en donde tienes la oportunidad de formarte, de ir a un retiro, de tener un encuentro, de tener una experiencia espiritual, aprovéchalo, hermano, porque eso te va a ayudar a enfrentar los momentos difíciles. Amén. Ahora quisiera que te fijes nuevamente en este versículo 45 con el que habíamos iniciado. Hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Hay momentos de oscuridad en la vida de todo ser humano. Momentos de oscuridad en donde tras una tragedia uno queda interiormente cuestionado. Uno no sabe qué hacer, uno no sabe por dónde ir o cuál es la salida de tal situación. Esos son momentos de oscuridad, momentos de confusión en donde aparecen muchas dudas, brotan nuestros más profundos temores, como nos va a decir capítulo 3 de Job, versículo 25. Me sucede lo que más temía. Esos momentos de oscuridad en donde experimentamos mucho dolor en el alma. Quizás pueda haber hasta dolor físico, pero sobre todo hay mucho dolor interior, porque el ser humano puede sufrir en el cuerpo y en su espíritu. Por eso se habla desde la ciencia de la medicina de un dolor físico y de un dolor psicológico. El más agotador, el más agobiante es el psicológico, ya sea por la pérdida de algún ser querido o por algo que para nosotros tenía mucho significado. Atravesamos esos momentos, alguna crisis familiar, conyugal, algún problema económico, alguna mala noticia rompe nuestra paz. Esos son momentos de oscuridad. En esos momentos nos sentimos solos. Y no hablamos de una soledad física, sino una soledad interior. Porque podemos nosotros estar rodeados de mucha gente e interiormente sentirnos solos, sentirnos abandonados. Interiormente sentirnos como que el otro, la otra, no me escucha, no me entiende, no sabe por lo que estoy pasando. A veces uno rodeado de familiares se siente así. Pues bien, en esos momentos son aprovechados por el enemigo. Uno se siente solo, uno siente que nada nos consuela, que la gente se puede acercar a hablarnos, a decirnos cosas, pero nada nos consuela, nada nos anima. Nos sentimos abatidos, profundamente tristes y desesperanzados. Hay personas que incluso en esos momentos desean que el Señor se los lleve. Y yo quisiera que tú repases tu vida y cuántas veces tú has pensado eso: Señor, llévame de una vez para dejar de sufrir. Son esos momentos de oscuridad en donde el diablo viene a tentarnos, a desanimarnos a continuar. Así como en el desierto Jesús va a atravesar 3 tentaciones en la cruz, y es las que quisiera estudiar con ustedes. Vamos al versículo 40. Tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. Este pasaje nos muestra algo interesante: cómo el diablo pone en palabras de la gente que está delante del Señor su tentación, lo que muestra cómo el enemigo puede utilizar a gente de nuestro entorno para tentarnos. Esto nos va a mostrar la psicología de la tentación, y quisiera que te quedes con esto. Primero, sálvate a ti mismo. Al igual que en el paraíso, la propuesta del diablo en esta ocasión es la misma. En el paraíso, ¿cómo tienta a Eva? Si comen de este fruto, ¿cómo van a ser? Como dioses. Eso está en Génesis 3:5. Ese ser como dioses nos va a enseñar algo. La boca habla lo que abunda en el corazón, ¿cierto? Las palabras de Satanás a Eva nos describen la interioridad del diablo, nos describen su psicología. Si le está diciendo: si comes de este fruto seréis como dioses, es decir, él se quiere hacer Dios. ¿Y qué significa eso? La tentación va a radicar en esto, en que
quiere que el hombre se independice de Dios, que el hombre rompa su comunión con Dios, que el hombre no dependa de Dios, sino del mismo. Por eso, fíjate la expresión, sálvate a ti mismo. Escucha bien, sálvate a ti mismo. Es la propuesta de Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Y utilizando la misma fórmula con la que tienta Jesús en el desierto, si eres hijo de Dios, dile esta piedra que se convierte en pan. Acá viene a ser lo mismo. Tú que destruyes el santuario en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios. Entonces, quiero que prestes atención a esto. Tú y yo vamos a ser tentados para independizarnos de Dios. Hermano, ¿quién puede salvar si no es Dios solo? ¿Quién puede salvarte del momento difícil por el que estás pasando si no es el Señor? Entonces la tentación va a radicar en esto, que en medio de tu problema tú trates de salvarte, tú trates de hacer algo, tú trates de solucionar las cosas, tú replantees cuestiones para sacarte adelante en vez de doblar tus rodillas y adorar al Señor tu Dios. Muchas veces nosotros, por la desesperación, tomamos malas decisiones, nos equivocamos tomando decisiones. Hermano, ¿quién puede salvar tu matrimonio si no es el Señor? ¿Quién puede salvar a tus hijos si no es el Señor? ¿Quién puede salvarte de la desgracia en la que puedes haber caído si no es el Señor? ¿Acaso el hombre se puede salvar a sí mismo? Juan capítulo 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Separados de mí no podéis hacer nada. Por lo tanto, no se trata de qué tienes que hacer tú para esta situación. Se trata de lo que Dios va a hacer. Se trata de que aprendas a esperar en medio de tu tribulación. Se trata de que descubras lo que Dios está esperando de ti. Amén. Esos momentos de tribulación son en los que nos vamos a sentir tentados en hacer algo nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Una pareja de esposos un día se me acerca terminado una charla y me comienzan a hablar de su hija y me pidieron que orara por ella porque estaba con depresión. Entonces yo le dije, pero ¿qué es lo que le ha pasado? No me dijeron las cosas muy claras. 16 años de depresión, muy crónica, se quería matar. Yo le dije, pero ¿qué le ha pasado a su hija? Porque uno se deprime no de la nada, algo debe haber pasado. No, que esto y que lo otro, no querían hablar. El hombre bajaba la cabeza y en eso la mujer me hace una terrible confesión. Hermano, nuestra hijita de 16 años recién cumplidos quedó embarazada. Y nosotros, hermano, por el miedo de que vaya a frustrar su futuro, le hicimos abortar. Ella nos dijo que quería tenerlo, pero nosotros estamos pensando en su futuro. Y bueno, sálvate a ti mismo. Tomamos ese tipo de decisiones, desesperadas medidas que lejos de ayudarnos a salir de la situación, nos empobrece más y nos entrampa más en situación de tragedia y de angustia. ¿Me dejo entender? ¿Cuántos padres le obligan a sus hijos a hacer las cosas del Señor? Ir a misa, hacer esto, hacer lo otro, cuando los hijos están en etapa de rebeldía. ¿Y sabes qué es lo único que provocan esos padres? Que los hijos le agarren cólera a Dios por culpa de ellos. A veces tú y yo tenemos esa tentación de qué solución yo debo aportar a esta situación. Por eso, hermano, si tú eres hombre de fe, si tú eres mujer de fe, ándate al corazón de Jesús y de ahí escucha al Señor. En la fe, hermano mío, lo importante es aprender a oír al Señor, aprender a escuchar al Señor, porque la fe nuestra nos viene de los judíos. Lo primero que reza un judío es Shema Israel, escucha Israel. Entonces, hermano, en medio de una crisis, primero escucha al Señor. Amén. La tentación va a ser esta: sálvate a ti mismo. Amén. Dice el versículo 42, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Mira qué terrible esta parte de la tentación. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. En esta tentación de salvarse a sí mismo, el diablo nos saca en cara
todo el bien que hemos podido haber hecho a los demás. Nos lo saca en cara. Mira qué terrible, qué desgracia. El diablo nos saca en cara y nos dice: ¿de qué te ha servido ayudar a tanta gente? ¿De qué te ha servido todo tu esfuerzo por hacer el bien? Mira cómo está tu vida. Has salvado a otros y asimismo no puedes salvarse. ¿De qué te ha servido tanto ir a misa? ¿De qué te ha servido tanta oración, tanto ayuno, tanto esfuerzo? ¿Cuál es el resultado de todo tu esfuerzo? Nos escupe el diablo en la cara. A otros salvó y asimismo no puede salvarse. Lo que el enemigo quiere es que estemos concentrados en nosotros, como esperando algún tipo de mérito de parte del Señor. Pero esta tentación es terrible. ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento le hemos padecido? ¿Cuántas veces tú has ido a predicar a matrimonios y no han ido a predicar al tuyo? ¿Cuántas veces tú has ido a orar por los hijos enfermos de alguien y cuando tus hijos enfermos han estado, nadie ha ido? ¿Cuántas veces tú has visitado a los enfermos? ¿Cuántas veces cuando tú has estado enfermo te han visitado? ¿A cuánta gente tú has ayudado en tiempo de necesidad y ahora en tiempo de tu necesidad nadie te extiende la mano? Pues bien, es ese sálvate a ti mismo. Esto es doloroso porque uno siente como que su esfuerzo ha sido en vano. Es más, a mí un día me pasó, ayudé a una mujer. Esta mujer fue una jornada de sanación y por una gracia del Señor, el Señor me permitió ver algunos temas de ella y decidí ayudarla. Oré por ella un montón de veces, al punto de que le prediqué a su marido, le prediqué a su hija, hubo una conversión familiar, se terminó convirtiendo el hijo, una cuestión impresionante, la obra del Señor. Y de pronto, de la noche a la mañana, y hablaba cosas terribles. Y era doloroso, porque de pronto yo la conocía. Yo he dejado horas de estar con los míos para atenderla a ella. Yo he tenido sacrificios por ayudar a esa persona. Entonces, este tipo de tentación, ese sálvate a ti mismo, tiene ese impacto en nosotros. Nos golpea mucho hasta el punto que nos cierra el corazón y nos impide volver a amar. Fíjate tú, muchas personas que se han alejado de la iglesia, muchas personas que han dejado ese encargo que Dios les había dado, lo hacen porque están resentidas, porque en el fondo han sentido rechazo de aquellos a los que han acogido, no han sentido acogida de aquellos a los que han amado. Entonces, eso es lo que pone el enemigo en el corazón. Te has sacrificado por tu mujer, por tus hijos, te has sacrificado por tu marido. ¿Cuál ha sido tu paga? Solo tienes críticas, solo te señalan, solo te dicen lo que no estás haciendo bien. Y por más que, ¿cuántas veces tú habrás dejado de comer un plato de comida y tus hijos ni cuenta se han dado? ¿Y cuántas veces tú puedes haberte callado algo por amor a tu marido o por amor a tu mujer? ¿Y cómo te trata? Sálvate a ti mismo. Lo que está buscando el enemigo es que nos desesperemos. Y escúchame bien, sobre todo quiere convencerte de que tu esfuerzo fue en vano. Hermanos, Salmo 126, versículo 5. Los que van sembrando con lágrimas cosecharán entre gritos de júbilo. Amén. A veces nosotros nos cuestionamos de qué ha servido todo mi esfuerzo, de qué ha servido todo esto que he estado haciendo. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que he ganado? Dice la palabra de Dios que los que siembran entre lágrimas, ¿cómo van a cosechar? ¿Qué significa esto? Ese esfuerzo tuyo no ha sido en vano. Dios lo va a recompensar. Porque así como nos da testimonio Hechos de los Apóstoles sobre Cornelio, un hombre al cual el ángel dice: el Señor ha oído tu oración, ha visto tu limosna y ha venido a atenderte. Lo mismo que pasó con Zacarías. El Señor ve nuestro esfuerzo y dice este salmo: para los que hemos sembrado entre lágrimas, vamos en el nombre de Jesús a cosechar entre gritos de júbilo. Amén. Versículo 43 de este Mateo 27 que estamos tratando de estudiar. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios.
Esta tentación es bien compleja. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si dice que le quiere. Hay tres cosas que analizar. Primera, ha puesto su confianza en Dios. La confianza es la firme esperanza que una persona tiene en que algo va a suceder. La confianza implica conocimiento de aquel en quien se confía. Y por eso dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, yo sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Lo que el enemigo va a atacar en esos momentos de oscuridad es la confianza que tenemos nosotros puesto en el Señor. Amén. Ya en el desierto, cuando el diablo ataca a nuestro Señor, utiliza el Salmo 91, versículo 11. Es un salmo en donde se nos habla de la protección del justo, que es utilizado en el hoy de la iglesia para el ritual del exorcismo. Quiero que entiendas esto. ¿Por qué el diablo utiliza la palabra de Dios para tentar al Señor? ¿Y por qué específicamente el diablo escogió ese salmo y escogió ese versículo? Con una razón. El Señor en el desierto como en la cruz ha puesto su confianza en el Padre. El Señor entonces lo que está recibiendo de parte de Satanás es un ataque que busca que desconfíe. Amén. Entonces, Dios está contigo. Mira tu tragedia. ¿Dónde está Dios? Mira tu desgracia. Te han abandonado, enfermo, solo, con tantas crisis. Tu mujer reniega de ti, tu marido reniega de ti, tus hijos reniegan de ti. ¿Dónde está tu Dios? Esa es la tentación. Así tienta el diablo, pues. El diablo, cuando utiliza ese salmo para tentar en el desierto al Señor, es para hacerlo dudar de que Dios está con él, de que el Padre está con él. Hace dudarnos a nosotros, nos quiere hacer dudar de que Dios está realmente entre nosotros. En Éxodo 17:7 es la gran tentación. Dios está con nosotros, Dios está en medio de nosotros, porque si nos fijamos en nuestras desgracias, si nos fijamos en nuestras miserias, si nos fijamos en nuestros problemas, si nos fijamos que las cosas no nos salen como lo estamos pidiendo, orando o esperando, ¿en qué se nota que Dios está con nosotros? En que seguimos confiando en Él. Amén. Esto propone, hermano, lo que el enemigo quiere proponernos es que dudemos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermano, si tú has decidido confiar en el Señor, confía hasta el final, hermano. Amén. Porque el Señor que te dijo, pasemos a la otra orilla, es el que está contigo en medio de tu tempestad. Confía en el Señor. Amén. Si has decidido poner tu esperanza en Él hasta el final, hermano. Amén. Eso no quiere el enemigo. ¿Y sabes por qué? Si tú lees bien el texto de Éxodo, lo lees bien en sus primeros capítulos, el Señor le va a decir a Moisés lo siguiente: van a caminar 4 días por el desierto, o 3 días me parece, no recuerdo bien, pero es un periodo no máximo de 4, y me van a dar culto y honra. El Señor habló de un periodo de tiempo de 3 a 4 días para darle honra. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? El Señor mira al pueblo hebreo y como barro en manos del alfarero está trabajando en sus corazones antes de introducirlo en la tierra prometida. Amén. Porque antes de tomar posesión de la bendición venidera, nos tiene que preparar el Señor. Antes de entrar en nuestra tierra prometida, tenemos que ser preparados. Amén. Pues bien, en eso el Señor está trabajando en sus corazones. Porque mientras estaban en el desierto, no le faltaba que comer, no le faltaba que beber, sus sandalias y sus vestidos no se gastaban. La ración que recibían para su subsistencia era diaria, no le faltó nada. Sin embargo, dice la Escritura que se comenzaron a llenar de impaciencia. Y al comenzarse a llenar de impaciencia, comenzaron a quejarse de Dios. Entonces, fíjate, Dios mira al pueblo hebreo y dice: ya están listos para entrar a la tierra prometida, ya están preparados, ahora sí los voy a hacer entrar. Y en eso comienzan a quejarse: no, todavía no están preparados. Un día más en el desierto.
Entonces al día siguiente el Señor decía, ya están preparados, ahora sí van a entrar a la tierra prometida. Y otra vez comenzaban a quejarse y decían, no están preparados. Otro día más en el desierto. Y así la actitud, la respuesta de ellos fue alargando 1 año, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Lo que importa acá es lo que Dios está esperando de ti y no lo que tú estás esperando de Dios. Es que tú escuches qué quiere Dios de ti, porque puede suceder, hermano, que no entres a la tierra prometida, porque acá sucede lo siguiente: el Señor los liberó de la opresión de los egipcios, amén, y los liberó de la opresión de los egipcios con promesa de que iban a entrar a la tierra prometida, amén. Aquellos que recibieron la promesa nunca vieron su cumplimiento. Algunos que recibieron la promesa nunca vieron su cumplimiento. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para tomar posesión de la heredad de Dios. Entonces, esto es lo que quiere el enemigo. Si tú lees la carta de los Gálatas, San Pablo va a decir lo siguiente, de que el Señor nos va a dar aquello que nos ha prometido si es que mantenemos la esperanza y la confianza hasta el final. Hermano mío, si tú has puesto tu confianza en el Señor, ¿por qué ahora te desesperas? ¿Por qué ahora te angustias? ¿Por qué ahora piensas que te ha abandonado, piensas que no te escucha? ¿Por qué ahora te rebelas contra Él? Porque si estás solamente esperando lo bueno de Él, ¿por qué no aceptar también este proceso de corrección y de purificación? Esto te está preparando para recibir más de lo que en tu mano te puede entrar. Tú le estás abriendo una mano, el Señor te dice, ábrela más grande. Porque la bendición que Él tiene para ti, pasado el tiempo de tribulación, va a ser tan grande, hermano, que los demás van a alabar a Dios al ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Ya hemos explicado esto, ha puesto su confianza en Dios. La segunda parte de esta tentación es que nos salve ahora. ¿Cuándo deseas que tu vida sea mejor? Así somos de impacientes, pues. Todo queremos para hoy. Queremos sanarnos hoy día, que las cosas cambien ahora. Y en verdad, te escucha bien, este adverbio de tiempo es importante interpretarlo en ese sentido, que nos salve ahora. Aquí se nos tienta con la impaciencia, que nos adelantemos en los plazos, en los tiempos, que aceleremos las cosas. Y por eso cuando Dios trabaja en nosotros viene con el pie puesto en el freno y con freno en mano, porque nosotros estamos ahí. ¿Qué te quiero decir con esto? La impaciencia. La impaciencia, nos llenamos de ansiedad. Las personas que piensan mucho en su pasado se deprimen. Los que piensan mucho en su futuro se llenan de ansiedad. Y por ver mucho el futuro, también nos llenamos de impaciencia. Entonces, aquí viene un problema, porque, como dice el refrán, la espera desespera. Y tú y yo, nos dice la palabra de Dios en Hebreos 10:36, que tenemos necesidad de paciencia para que nosotros se cumplan las promesas de Dios. Amén. La impaciencia hace que nos entrometamos en lo que Dios está haciendo y terminamos malogrando sus planes. Este es el punto. A veces nuestra impaciencia puede hacer que se malogren los proyectos de Dios. Por eso, ¿has puesto tu confianza en Dios? Que te salve ahora, le dice el diablo al Señor. Y dice lo tercero, si es que en verdad te quiere, porque ya dijo que soy hijo de Dios. Hermano, ¿Dios te ama o no? Yo quisiera que te preguntes realmente en el fondo de tu corazón y no que me respondas con la boca, si es que en este momento te sientes profundísimamente amado por Dios. Acá yo quiero explicarte algo. Cuando nosotros atravesamos crisis, comenzamos a tenerle miedo a Dios. Hablar de tribulación, hablar de problemas, hablar de crisis genera temor a Dios. Las personas que hemos pasado un momento difícil, nos quedamos con miedo, ¿o no?, a que algo terrible como lo que nos pasó nos vuelva a suceder. ¿Y qué significa eso? Que el diablo trata de desfigurar el rostro que tenemos tú y yo de Dios. En la tempestad Pedro despierta al Señor diciéndole, ¿no te importa que perezcamos? A veces nosotros nos preguntamos por qué Dios lo permite, por qué Dios no está haciendo nada. Pues bien, hermano, en esos momentos es importante concentrarse
en el Señor. La tentación va a ser: ¿dónde está el Dios que te ama? ¿Dónde está el Dios que te hace justicia? ¿Dónde está el Dios en que has confiado? El diablo tienta de esta forma al Señor. Ha puesto su confianza en Dios que le salve ahora, si es que de verdad le quiere. Si Dios te quiere, ¿por qué estás pasando por esto? Si Dios te quiere, ¿por qué estás en esta situación? Si Dios te quiere, ¿por qué le ha pasado esto a tu salud, a tu economía, a tu matrimonio, a tus hijos? Es el planteamiento que todos nos vamos a hacer en algún momento. Y acá no se trata de que porque Dios nos ame, nos evite los problemas. Porque un padre que educa mal a su hijo, un padre que hace inútil a su hijo, está encima de él mañana, tarde y noche. Y va a llegar ese hijo en un momento que va a salir a la calle, va a agarrar mundo y no va a saber qué hacer con su vida, porque su papá y su mamá, con esa sobreprotección, le dejó el mensaje en el subconsciente: tú no puedes. Dios no nos va a estar levantando cada vez que caigamos, nos va a enseñar cómo levantarnos. A lo mejor tú estás esperando de pronto que tu padre, tu madre te ayuden en alguna situación, o esperas la ayuda de alguna u otra persona alrededor de tu vida. Hermano, el Señor quiere que tú te esfuerces, pongas tu confianza en Él, que por amor a Él luches. Amén. El Señor acá nos muestra esto a través de esta tentación. Si es que de verdad te quiere, hermano, en verdad Dios te ama. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Y ese amor no significa que se nos va a evitar el dolor. Tú puedes amar mucho a tus hijos, pero evítale pues el dolor del primer enamorado, de la primera enamorada cuando terminan. ¿Se lo puedes evitar? Pero fíjate, hay cosas, dolores que van a experimentar tus hijos que tú no puedes evitárselos, por más que quisieras. Y tú como padre dirías: Señor, pásame su mal a mí, dame su dolor a mí. Pero no, tu hijo tiene que aprender a crecer con el dolor. Amén. Entonces, el que tu hijo esté pasando un momento difícil no significa en ningún momento que tú no le amas. Es más, si tú pudieras, le resolverías la vida, pero lo correcto es que él resuelva su propia vida. Él es dueño de su vida y tiene que aprender a conducirla. Amén. Entonces, hermano mío, todas estas tentaciones van a terminar con esta expresión del versículo 46 del Señor. Y alrededor de la hora nona, en el momento más oscuro, clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este texto pudiera parecer que nuestro Señor Jesucristo se está quejando de un aparente abandono del Padre, pero no es así. El Señor con ese texto se está solidarizando con todos nosotros, el género humano. En Hebreos capítulo 2, versículo 18, que aquel que ha sido puesto a prueba por medio del sufrimiento es capaz de ayudar a los que sufren. Hebreos 2, 18, como Él ha sufrido abandono, soledad, enfermo de muerte y muerte en cruz, el Señor es capaz de ayudar a todos los que estamos atravesando una situación similar de abandono, de soledad, de desgracia. El Señor, hermano mío, nos está mostrando acá en lo que quisiera yo enfatizar. En la oración del Padre Nuestro, el Señor nos invita a pedir que seamos liberados del poder de las tinieblas. El Señor nos muestra en la oración en Getsemaní, nos invita a Él a orar para no caer en tentación. Lo que está haciendo el Señor acá en la cruz, en el momento más oscuro, está orando al Padre. Y te explico acá lo siguiente. En el pensamiento judío, cuando se cita una estrofa de un salmo, es como si se estuviera citando todo el salmo. Amén. Lo que está haciendo el Señor no es quejarse, es orar. Y está orando citando el Salmo 22, el versículo 2. Y al citar el Salmo 22, si tú lo lees, es un salmo de confianza, es un salmo de abandono, es un salmo en donde uno, a través de la crisis que está atravesando, aprende a confiar en el Señor. Entonces el Señor nos está mostrando que en esos momentos de mayor oscuridad
hay que orar. A mí me pasó en los 3 últimos años de esos 7 de tribulación que he tenido, en donde la tribulación era durísima y los ataques más seguidos, más constantes, y se ensañaba más el enemigo. Y en esos momentos había que orar más. Incluso 1 año y medio oré lo mismo, porque psicológicamente estaba tan agotado y tan agobiado por el efecto y el ataque de la tentación, que no me brotaba ningún tipo de oración, y durante 1 año y medio, durante 2 horas, oraba lo mismo. El Señor nos está mostrando entonces que en esos momentos mayores de oscuridad hay que orar, y hay que orar confiando, hay que orar esperando, pues el Señor nos ha mostrado a través de Lucas capítulo 18 la oración de la viuda ante el juez injusto, en donde se nos exhorta que tenemos que orar siempre sin desfallecer. Amén. ¿Estás pasando por una tribulación, por un momento difícil? Hermano, ya se te ha mostrado todas las tentaciones que te van a venir, y se te está mostrando un camino a seguir: oración, confianza, abandono en las manos del Padre. Deuteronomio 31, versículo 6. Sed fuertes y valerosos, no temas ni te asustes. Ahora escucha bien. Sed fuertes y valerosos, no temáis ni os asustéis ante ellos, porque es Yahvé tu Dios el que marcha contigo, no te dejará ni te abandonará. Es el Señor quien está contigo, y dice su palabra, su promesa, que Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Puede haber gente a tu alrededor que te haya abandonado, puede haber gente en tu vida que te ha dado la espalda, puede haber gente, hermano mío, que ha dejado de apostar por ti, pero el Señor sigue apostando, el Señor sigue confiando. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Amén. Hermano mío, por más oscuro que sea este momento en tu vida, el Señor está a tu lado. Amén.